Voy a abrir acá una presentación. A ver. Déjeme ver cómo quedó mi presentación, a ver si la puedo poner. Profe, disculpe una pregunta. Dígame. Para lo del motor, si lo hago con una pila de toca, ¿cree que jale más bien? Una ¿O cree que pila. no jale? Una Sí, batería, pues. ajá, puede ser, pero yo te recomendaría que más fácil uses un cargador que ya no utilices. Cargador viejito. Obviamente cortas el cable que ya no utilices porque vas a cortar el cable. Entonces, y considero que pues sería más fácil. Te da 12 volts el cargador ya de corriente directa. Entonces, pero bueno, si lo quieres hacer con una batería de carro, pues también es de 12 volts o con una batería normal. Pero creo que lo más fácil es con un cargador de un teléfono que ya no utilices. O si puedes conseguir alguno ahí que te regalen. Pero, ¿cómo? ¿Conectado a la luz directamente el cargador? Ajá, o sea, el cargador, el cuadrito, digamos, lo conectas a Ajá. la toma de corriente y el otro extremo, donde, digamos, donde va la conexión hacia el celular, cortas el cable y lo separas vienen dos cables. No tengo aquí mi cargador, pero digamos ya, la parte final que va directo al teléfono, que ya va directo al teléfono, Sí, sí, sí. entrada USB o tipo de, no, el tipo de entrada que tenga, no importa. Ujú. Cortas el cable y dos cables y los separas, y uno es el positivo y otro es el negativo, y ese ya es una corriente directa de 12 volts, es decir, el cargador toma la corriente de que viene, digamos, de la Comisión Federal de Electricidad, que es de 110 volts, bueno, varía, 120 volts, y la baja a únicamente 12 volts, pero además la que viene es corriente alterna y la convierte a corriente directa, entonces es como si ya tuvieras una pila de 12 volts. Y ya Ok. eso lo puedes conectar, pero sí necesitas hacer un cargador que ya no utilices porque lo vas a cortar, digamos. Pero con ese sí puede que sí de toques, ¿verdad? No, bueno, pues sería casi como pues una batería de carro, ¿no? Digo, salvo que lo toques así, mojado y no sé qué, pero no, o sea, bueno, el voltaje es pequeño. Ok, entonces, pues pruébenlo y si no, pues con pila normal, pilas de 1.5 volts o de 3 volts. Sale. Ok, bueno, vamos a ver, déjenme presentarles por acá el tema. Se llama momento respecto a un punto y también voy a mencionar momento respecto a un eje. Vamos a ver momento respecto a un punto. Para empezar, normalmente en mecánica usamos la palabra momento, aunque también ustedes esto lo pueden conocer como torque, o normalmente así le llamamos el concepto. Es el concepto de torque. Y déjenme poner acá el teléfono. Y bueno, ¿de qué cosa es? Ustedes, como futuros ingenieros en sistemas automotrices o también en aeronáutica, es probable que estén más acostumbrados al concepto de torque. Cuando vas a comprar un auto, normalmente, más allá del color, el diseño, el modelo o lo que sea, una de las especificaciones técnicas que uno siempre busca es el torque.
Normalmente viene en libra-pies, en el caso de los autos. Y ese es justamente el momento. ¿Y qué es? Si lo quisiéramos decir con palabras muy simples, pues le llaman torque o también le llaman torca, en algunos casos. Pues es la capacidad que tiene, en este caso, el motor para girar. Aquí no hablamos de un motor, aquí hablamos de un cuerpo. Esto que dibujé aquí en color gris, pues imaginen que es un objeto, como una placa, que la tenemos en el suelo. Entonces, o una cartulina que la recortan y la ponen en el suelo. Y le ponemos un clavo aquí en el punto P para que no se vaya de ese lugar. Y entonces le vamos a aplicar esta fuerza que está aquí en color rojo y que está actuando en este punto. Esta línea que puse se llama línea de acción de la fuerza, esta línea punteada, pero la fuerza es un vector que está actuando en este otro punto. Para calcular el momento o torque se necesitan siempre dos puntos. Y bueno, físicamente, ¿qué es? Pues podemos decir que es la magnitud o representa la intención, entre comillas, la intención, que tiene una fuerza para hacer girar un objeto. Eso sería como que una definición así muy general. Digamos, es la intención de la fuerza, para hacer girar un objeto. Para hacer girar un objeto. En este caso es esta fuerza que tenemos aquí. Esta línea que puse aquí encima, punteada, se llama línea de acción de la fuerza. Línea de acción de la fuerza. Y bueno, tenemos esa fuerza, que es ese vector que está actuando en este punto. Y le vamos a llamar a este punto de acción de la fuerza. Para calcular el torque, repito, necesita siempre dos puntos. Uno es donde la fuerza está actuando y estamos suponiendo que la fuerza está actuando aquí. Imagínate que es como una cartulina, esto que está en color gris, que le pusiste un clavo acá en el piso y que le ataste una cuerda en este otro punto y estás jalando con la cuerda hacia allá. A ese punto le vamos a llamar el punto de acción de la fuerza. El otro punto, que es donde colocaste el clavo, y en todo caso la cartulina va a girar respecto a este punto, se llama punto de referencia. Y vas a conectar estos dos puntos mediante un vector, que aquí yo ya me adelanté y le puse R, que va siempre del punto de referencia al punto de acción. El vector R siempre lo tienen que trazar así, del punto de referencia al punto de acción. Y ya con esas dos cantidades yo puedo calcular el momento respecto a un punto. El momento o torque respecto a un punto, y en este caso es respecto al punto de referencia. Porque al aplicar esta fuerza lo que vamos a provocar es que esta cartulina gire. Vamos a provocar, por ejemplo, que gire así. Y va a estar girando respecto a este punto. Porque este punto, recordemos, es un clavo. Y entonces la cartulina no se puede ir a ningún lado, pero va a poder girar. Y va a poder dar vueltas respecto a este punto. Y ese es el punto de referencia. Entonces, en este caso, el giro sería así. Sería un giro en sentido antihorario. Cuando un objeto gira de esta forma, vamos a decir que es antihorario el giro. Y eso lo vamos a considerar como un giro positivo. Antihorario. Es un giro antihorario o en contra de las manecillas del reloj. Y si es un giro antihorario, lo vamos a considerar siempre positivo. Bueno, ¿y cómo se calcula entonces ese momento o torque?
Pues vamos a definir lo que se llama momento de fuerza respecto a un punto, en este caso el punto P, el punto de referencia, y se calcula mediante esta operación vectorial, que es el producto cruz del vector R con la fuerza. El concepto de momento también se calcula con el producto cruz. Y se hace tomando el vector R, que siempre tiene que ir del punto de referencia a donde está la fuerza, y se hace producto cruz con el vector fuerza. Ya sabemos que si me interesa nada más la magnitud, bueno, en el caso de que nada más te interese la magnitud, aplicaríamos la formulilla de la magnitud en un producto cruz, que es magnitud de R, magnitud de F, por el seno del ángulo que hay entre ellos. Esto nada más me daría la magnitud, y en muchas ocasiones solamente nos interesa la magnitud. Por ejemplo, cuando, repito el caso, cuando tú vas a comprar un auto y buscas cuánto trae de torque el motor, pues vas a encontrar que, por ejemplo, a lo mejor trae, no sé, 110 libra por pie. Bueno, ahí nada más te están dando la magnitud. Sería esta parte. Entonces, así se determina el momento o torque mediante un producto cruz. Y es R cruz F. Y no olvidar que R siempre va del punto respecto al que estás girando al punto donde está actuando la fuerza. Ok. Ahora, ¿qué sucedería si la fuerza no estuviera en ese punto? ¿Qué sucedería si la fuerza la colocáramos, por ejemplo, directamente sobre el punto de giro? ¿Qué pasa si yo tratara a la cartulina y le amarrara un hilo en este punto donde está el clavo y ahí pusiera la fuerza? Para empezar, ¿giraría la cartulina? No, seguiría hacia arriba. Bueno, en la dirección de la fuerza. Exacto, pero como está un clavo, el clavo no dejaría que se fuera, ¿no? Entonces, si tú la fuerza la colocas directamente sobre el punto de referencia, pues el vector R sería 0, porque el R tiene que ir del punto de referencia al punto donde está la fuerza, pero ya la fuerza estaría en el mismo punto de referencia. Para este caso, R sería 0. Y si hago producto cruz, pues me va a dar 0. Entonces, si la fuerza está directamente actuando en el punto de referencia, no hay torque. No hay torque porque el objeto no va a girar. Y entonces, cualquier fuerza que pase por el punto de referencia no genera momento, no genera torque. Entonces, siempre tienes que estar alejado del punto de referencia. Si no te alejas del punto de referencia, entonces no vas a generar momento porque no va a girar. Aquí este objeto no va a girar si la fuerza está directamente sobre el punto de referencia. Eso es importante cuando calculemos momento, porque en algunas ocasiones, algunas fuerzas van a estar actuando directamente sobre el punto de referencia y esas no generan torque. Si quieren, aquí le ponemos cualquier fuerza que pase o que su línea de acción, que recordemos esta línea punteada se llama línea de acción, que tenga una línea de acción, una línea de acción que pase por el punto de referencia, que pase por el punto de referencia, no genera torque, no genera momento. Yo uso más la palabra momento que torque. No genera momento. Entonces, hay que tener cuidado porque si una fuerza está directamente sobre el punto de referencia, esa fuerza no va a generar torque. Para que haya un torque o un momento, necesitamos que la fuerza esté alejada del punto de referencia, que es como lo puse aquí al principio.
Entonces, ese es el vector momento. Y aquí lo pongo otra vez explícitamente lo que ya dije. El vector R, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, permíteme quitarlo porque esto no lo voy a usar por el momento. Y aquí vamos a poner una nota, qué cosa es R. Y R, no lo vayan a cambiar de sentido, R es un vector que va del punto de referencia, siempre hay que buscar cuál es el punto de referencia, al punto donde actúa, la fuerza. Ese debe ser el vector R que debemos utilizar. Ok, y entonces aplicaríamos esta ecuación si nos interesa calcular el vector momento, y si nada más nos interesa la magnitud, pues usaríamos esta otra ecuación, que ya la hemos visto que para el producto cruz la magnitud se puede calcular así. Otro aspecto que se me pasaba eran las unidades. ¿Qué unidades vamos a tener? En general, como voy a multiplicar distancia por fuerza, las unidades van a quedar como Newton por metro. Yo sé que han aprendido que Newton por metro, normalmente, ¿cómo le llamamos? Newton por metro, ¿qué es? Los joules. Es Joule, o sea, es energía. Y estas son de las pocas cantidades en física que coinciden, que tienen las mismas unidades, pero no son la misma cantidad física. Cuando hablemos de momento o torque, lo vamos a dejar como Newton por metro. No vamos a hablar de joules. Joules es cuando hablamos de energía. Pero cuando hablamos de torque, lo voy a dejar así. Newton, e incluso ponemos siempre un punto. Newton por metro. Eso es porque estamos hablando de torque, no de energía. No confundir porque son conceptos diferentes. Entonces, el torque o momento siempre va a ser Newton punto metro. Y esto no es Joule, o no le vamos a llamar Joule. En el sistema inglés puede ser que sea libra por pie, o también en algunas ocasiones libra por pulgada. Esas son las unidades del sistema inglés. Libra por pie o libra por pulgada. Obviamente la oficial es libra por pie, pero pues en algunas ocasiones viene libra por pulgada. Entonces, ese es el concepto de momento. Y así se calcula, como R cruz F. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No preguntas? Bueno, vamos con otro detalle que es el siguiente. Voy a pasar a la siguiente página. Entonces, en algunas ocasiones, el vector R, como aquí ya lo puse, lo vamos a descomponer en dos partes. Este vector R que yo tenía acá, lo voy a separar en dos partes. Una que queda perpendicular a la fuerza, a la línea de acción de la fuerza, y otra componente que queda paralela a la fuerza. Entonces, eso era lo que venía en la otra nota, pero que aquí lo vamos a poner. Entonces, descomponemos R en dos partes. Dos puntos. Una perpendicular a la fuerza. Perpendicular
a la fuerza, y aquí la dibujé, es esta componente que le llamé R perpendicular y que forma 90 grados con la fuerza. A la fuerza, a esa le llamamos R y usamos este símbolo para indicar perpendicular, como una T invertida. Y otra paralela, que también usé este símbolo como R paralelo. Dos líneas verticales paralelas. Bueno, pues aquí está el vector R. Y acá, pues lo podemos ver pues como una simple suma de vectores. El vector R sería igual a R perpendicular más R paralelo. Si estos dos vectores los sumo, el R perpendicular más el R paralelo es lo mismo que el vector R. Entonces tenemos que nuestro vector R, que era el que teníamos originalmente, se puede expresar como el R perpendicular más el R paralelo. ¿Qué pasa si vamos a calcular el momento o torque? ¿Cuánto torque me está generando esta fuerza en este punto? Ah, bueno, y no olvidemos que el punto de acá es el punto de referencia. Aquí pusimos un clavo para que el objeto gire respecto a este punto. Entonces, quedamos que el momento respecto al punto P, siempre hay que ponerlo respecto a qué punto, es igual a R cruz F. Pero el R lo puedo separar en dos vectores, que sería una suma de vectores aquí. Y entonces, el momento respecto al punto P sería la suma de estos dos vectores. Entonces voy a sustituir mi vector R original por los dos que tengo, que sería R perpendicular más R paralelo, producto cruz con la fuerza. Aquí voy a aplicar la propiedad distributiva que se cumple para el producto cruz. Estos dos vectores van a quedar haciendo producto cruz con la fuerza. Me va a quedar R perpendicular cruz fuerza más R paralelo cruz fuerza. Pero ¿qué sucede con el último término? ¿Qué sucede con este término? Estoy haciendo producto cruz con el vector F y con el vector paralelo, que es justamente paralelo a la propia fuerza. Estos dos vectores son paralelos. Y cuando dos vectores son paralelos, ¿cuánto da su producto cruz? ¿Cero? Cero. Ese producto cruz siempre va a dar cero. Cuando dos vectores son paralelos, que están sobre la misma línea, como acá, F y R paralelo, su producto cruz da cero. Entonces, este término siempre va a ser cero. Y eso quiere decir que el torque o momento se puede calcular nada más con este otro vector. Solamente me queda el término perpendicular. Me queda R perpendicular cruz F. Ahora, si voy a calcular el momento, la magnitud de este momento sería la magnitud de R perpendicular, es decir, cuánto mide este vector, y a esta distancia le vamos a llamar D, una D minúscula a esta distancia. Entonces sería esta distancia multiplicada por la fuerza y multiplicada por el seno. ¿Qué ángulo forman la fuerza y el vector R perpendicular? ¿Qué 90 ángulo? grados. 90 grados, son perpendiculares, seno de 90. Pero pues todo el mundo sabe que seno de 90 es 1. Y eso quiere decir que el torque o momento se puede calcular su magnitud únicamente haciendo fuerza por distancia. Sería la magnitud de la fuerza, ya no el vector, sino nada más la magnitud de ese vector,
multiplicado por la magnitud de R perpendicular, y esa magnitud le llamamos simplemente D. Y esta es otra manera de calcular momento, hacer fuerza por distancia, donde de hecho esta D recibe un nombre especial, se llama brazo de palanca. Esta distancia D se llama brazo de palanca. Si lo quisiéramos decir con palabras simples, el brazo de palanca es la distancia más corta que tú vas a tener del punto de referencia a la línea de acción de la fuerza. La fuerza va sobre esta línea que pinté en color rojo. Imagínense que esta línea es como una carretera y tú te encuentras en este punto. ¿Cuál sería la distancia más corta de este punto a la carretera? Pues la distancia más corta siempre va a ser la línea perpendicular a la carretera. Esta sería la distancia más corta. Si te vas por otro camino, va a ser un camino más largo. Si tú te encuentras aquí y quieres llegar a la carretera, la distancia más corta siempre va a ser esta línea perpendicular a la propia carretera. Ese sería el brazo de palanca. La distancia más corta que hay del punto de referencia a la línea de acción de la fuerza. Entonces, ¿qué es el brazo de palanca? La distancia más corta del punto de referencia, que acuérdense que el punto P le llamábamos punto de referencia, del punto de referencia a la línea de acción, de la fuerza. Y entonces, si quieres calcular el torque, nada más hacemos fuerza por distancia. Pero ojo, no es cualquier distancia, es la distancia más corta que haya del punto de referencia a la línea de acción. Por ejemplo, si tienes una rueda, como una rueda de carreta o algo así, voy a poner acá una rueda, y o una rueda de bicicleta, acá están los rayos de la rueda. Ok, tenemos una rueda y le aplicamos una fuerza para hacerla girar. Vamos a pensar que la sujetas con la mano de la parte de arriba y le das un jalón hacia allá. Esta sería la fuerza que tú le aplicas. ¿Qué va a pasar? Pues que esto va a girar. Y obviamente, si es una rueda de bicicleta y tú la estás sosteniendo del centro, ¿cuál sería el brazo de palanca en este caso? Si tu punto de referencia es el centro de la rueda y tú la estás jalando de acá arriba, ¿cuál sería el brazo de palanca? ¿El radio? El radio. Entonces aquí el brazo de palanca sería el radio, teniendo en cuenta que la rueda la está sosteniendo de este punto. Entonces la rueda la sostienes de aquí, aquí le pondríamos, digamos, el clavo a la rueda en el centro, y tú la estás jalando de aquella manera, entonces, de manera horizontal, la distancia más corta que hay de este punto a la fuerza es esta distancia. Y sería el radio de la rueda. Entonces, el torque tendría una magnitud de la magnitud del momento, sería simplemente la magnitud de la fuerza por la distancia, teniendo en cuenta que debe haber 90 grados entre la fuerza y el R. Si no hay 90 grados, sí tengo que hacer el producto cruz. Pero si hay 90 grados entre la fuerza y esta distancia, entonces sería simplemente fuerza por distancia. Obviamente, aquí, así como lo dibujé, nuestra rueda empezaría a girar así. Cuando un objeto gire de esta manera, vamos a decir que gira en sentido horario. Este sería un giro en sentido
en sentido horario. Y cuando un objeto gira en sentido horario, que sería así, lo vamos a considerar como un momento negativo. Entonces, horario, la magnitud, recuerden, siempre es un número positivo. Esto siempre va a ser positivo. Pero como yo sé que esta rueda giraría así, entonces lo vamos a considerar como torque negativo. Este sería un torque negativo. Claro que si yo aplico esta formulita no voy a obtener el signo, nada más obtendríamos la magnitud. Pero si yo estoy viendo que va a girar así, le pongo un menos para expresarlo ya su sentido. Recordemos que el momento es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Esta formulita solamente me da la magnitud. Y bueno, aquí más bien sería el radio de la rueda, R. Sería fuerza por distancia. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, no olviden el brazo de palanca. Es la distancia más corta que hay de la fuerza a la línea de acción de la fuerza. Perdón, del punto de referencia a la línea de acción de la fuerza. Ok. Eso es cuando tengamos un punto de referencia. Profe, disculpen, nada más una duda. Entonces, cuando tengamos problemas en el examen, en la tarea, y veamos que la fuerza va en sentido, bueno, que el giro va en sentido horario, aunque nos pidan magnitud, ¿le ponemos su signo menos o la magnitud la dejamos positiva? Sí, si te pide magnitud, la dejas positiva, porque las magnitudes son siempre positivas. Si el problema dice una rueda, bla, bla, no sé qué, determine la magnitud del momento. Ahí sí nada más vas a poner un número positivo. Si te dice determine el momento, ahí sí tienes que poner un número con un signo. En este caso, si giraría de esta forma, sería negativo. Entonces, supongamos que aquí hacemos las cuentas y nos da, no sé, 3 newton por metro. Entonces sería 3 newton por metro, esa sería la magnitud. Pero si nos piden el vector, pues sería 3 newton por metro negativo, porque sería en sentido horario. Entonces, esto sería nada más la magnitud del torque, y esto sería, ya digamos, magnitud y sentido. Magnitud y sentido. Ya le estamos poniendo un sentido, un signo. Entonces, claro que en la plataforma casi siempre pido la magnitud, pues sería nada más esto. Ok, existe otra situación que es cuando tienes momento respecto, o que el punto de referencia son dos puntos. Y ese es el ejemplo clásico de una puerta. Cuando tú tienes una puerta, la puerta realmente está sostenida en dos puntos. Entonces habría dos puntos de referencia. Y ahí ya el momento ya no se dice que es momento respecto a un punto, sino más bien respecto a un eje. Entonces déjenme borrar esto para mencionar ese último caso, porque también lo vamos a hacer. Entonces déjenme ponerlo acá. Entonces, imaginemos que tenemos una puerta que vamos a poner por acá. Entonces tenemos por ahí una puerta y esta puerta le vamos a aplicar una fuerza. Así. Entonces tenemos una puerta. Y obviamente sabemos que una puerta siempre se sostiene de dos puntos, por lo regular, o más. Pero el caso más simple sería dos puntos, sería por ejemplo este punto donde van las bisagras o el soporte y este otro punto. Entonces aquí ya tenemos dos puntos de referencia, este de arriba y este de abajo.
Pues aquí ya no podemos decir momento respecto a un punto, porque hay dos puntos que están sosteniendo la puerta. Ahí en todo caso lo que vamos a hacer es trazar una línea que pase por esos dos puntos. Entonces colocamos una línea que pase por esos puntos, una línea recta. Aquí me queda un poco chueco por la pluma, pero ahí está. Y esa línea le vamos a llamar el eje de giro, ya que la puerta va a girar respecto a este eje. Es decir, la puerta o gira para acá o gira al revés. Así. Pero entonces la puerta no le queda otra más que girar respecto a este eje. Y a este le vamos a llamar eje de giro. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza a esa puerta? Obviamente, por ejemplo, imagínate que tú vienes de allá, de la parte de atrás, y empujas la puerta hacia acá. Le aplicas una fuerza en este extremo y la empujas de esta forma. Pues lo que vamos a provocar es que la puerta se abra o se cierre, depende cómo esté la situación. Pero básicamente lo que vamos a provocar es que esta puerta gire. Entonces le estamos generando un torque. Cuando los objetos giran es porque hay torque. Solamente que este torque le vamos a llamar no respecto a un punto, sino más bien respecto a un eje. Entonces se llama momento respecto a un eje. ¿Cómo se calcula? Pues usando la misma formulita, sería M y sería R cruz F. Nada más que R, y aquí viene lo diferente, R, hace un rato R lo estábamos poniendo del punto de referencia a donde estaba la fuerza. Pero como ya no tenemos un punto, sino tenemos un eje, entonces ahora R en realidad puede ser cualquier vector que vaya del eje de giro a donde está la fuerza. R puede ser un vector que vaya de aquí a acá, por ejemplo, de este punto acá. Ese sería el vector R. Pero si no te gusta ese vector, ahora tienes opción de escoger otro. Por ejemplo, R podría ir de este punto a donde está la fuerza. Cualquier vector que vaya del eje de giro a donde está la fuerza, te va a dar siempre el mismo resultado. También podría ser pues un vector desde acá arriba a donde está la fuerza o desde acá abajo a donde está la fuerza. R es cualquier vector que vaya del eje de giro a donde está la fuerza. Entonces, cualquier vector que va del eje de giro al punto donde actúa la fuerza. Al punto donde actúa la fuerza. Nada más que me falta todavía un detalle. A esta cantidad que acabamos de hacer, R cruz F, la vamos a multiplicar por un vector unitario. Si yo tengo este eje de giro, para indicar un eje de giro voy a poner un vector unitario paralelo al eje de giro. Un vector, por ejemplo, así. Este es un vector unitario al que le vamos a llamar U gorrito. Y para calcular el momento respecto a un eje, tengo que hacer este producto cruz, pero aparte tengo que hacer producto punto con ese vector U gorrito. Entonces, el momento respecto a un eje se va a calcular mediante un producto cruz y luego un producto punto. Este producto punto se hace con un vector unitario paralelo al eje de giro. Pero como ustedes saben, el producto punto, porque al final aquí me queda un producto punto de un vector con otro vector, el resultado pues ya no va a ser un vector, va a ser un escalar. Esto me va a dar nada más la magnitud del momento. Y entonces va a ser R cruz F punto U. Y U gorrito es un vector unitario, y por eso le ponemos gorrito, porque es unitario. Vector unitario paralelo
al eje de giro. Y ya está. De esa forma vamos a determinar el momento respecto a un eje. Entonces, pero como se usó un producto punto, voy a obtener nada más la magnitud. Lo pongo aquí, la magnitud del momento o la magnitud del torque respecto a un eje es R cruz F punto U. En tercer semestre van a llevar a estática y ahí se va a profundizar sobre este tema. Por el momento solamente lo estoy poniendo así. Ya en la materia de estática, en tercer semestre, van a profundizar con los detalles matemáticos de por qué se hace de esa forma. Aquí nada más lo estoy poniendo porque lo vamos a usar justamente para entender el motor, cómo funciona el motor eléctrico. Entonces, esto me da el momento respecto a un eje. Momento o torque respecto a un eje. Entonces, cuando abres una puerta, lo que estás haciendo es generar un momento respecto a un eje, no respecto a un punto, ya que la puerta tiene dos puntos de apoyo o más, y entonces realmente la puerta gira respecto a ese eje de giro. Ok, ¿alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Vamos a utilizar todo esto que hemos aprendido para llevarlo al terreno de la fuerza magnética. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a colocar, por ejemplo, un rectángulo de alambre, un cable en forma de rectángulo, y voy a hacer que haya corriente eléctrica a través de ese alambre. Por ejemplo, una corriente eléctrica que venga así. Entonces vamos a tener una corriente eléctrica fluyendo por este alambre así. Y esto lo vamos a meter en medio de un campo magnético. Campo magnético, por ejemplo, para arriba. ¿Qué va a pasar? Que como ya hemos visto, si coloco un campo magnético, pero aparte coloco una corriente eléctrica en un cable, lo que vamos a generar es que haya una fuerza sobre ese cable. Y entonces, probablemente sobre esta parte la fuerza vaya para allá, sobre esta parte para acá. En estos extremos, probablemente haya una fuerza, no sé, para acá, y acá haya una fuerza para acá. Y la combinación de estas fuerzas puede provocar que esto gire. Y lo que vas a tener es que este rectángulo va a empezar a girar. No sé de qué manera, tal vez así. Y es básicamente un motor, porque vas a estar provocando que haya un giro respecto a un eje. Y el giro va a estar dado por estas fuerzas generadas por el campo magnético. Pero ya sabemos que para que haya fuerza necesito que haya corriente. Entonces debe haber corriente a través de estos cables para que esto pueda girar. Ok, y eso es justamente lo que vamos a ver. Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo se calcula el torque cuando tienes un rectángulo y sobre ese rectángulo hay un campo magnético. Entonces vamos a calcular el torque. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular primero la fuerza magnética, y una vez que hayamos calculado la fuerza magnética, hacemos el cálculo del torque. Déjenme buscar un ejercicio. Ayer usé el Yankoli. Vamos a ver si hoy el Serway lo utilizamos. Vamos a cambiar. Creo que en el Serway venía un ejercicio más o menos fácil. Y si no, pues regresamos al Semansky.
Ok. Bueno, sí vienen problemas, pero un poquito más complejos. Déjeme tomar el Semansky, que además lo tenemos acá. La versión en español, creo. Y uno que esté relativamente fácil. Vamos a hacer este acá. Entonces, este es el problema 2776. Y la figura es la que tenemos aquí. Está un poquito tedioso, pero lo vamos a hacer con cuidado. Entonces, déjenme poner esto. Entonces, bueno, pues acá está el ejercicio y acá está la figura. Dice, la espira rectangular que se muestra en la figura gira sobre el eje Y y conduce una corriente de 15 amperes. Entonces, tengan en cuenta que este es un rectángulo, no es más que un cable, que lleva 15 amperes la corriente. Obviamente, esta es una versión idealizada. Esto en realidad debe estar conectado a una fuente de potencial. Así que en realidad este rectángulo que me muestran debería estar más o menos así. Es un rectángulo así, así, acá baja. Y en esta parte, por ejemplo, en esta esquina, realmente no se uniría, sino más bien aquí iría a una pila y acá también. Entonces, para que me genere la corriente eléctrica, la pila o la fuente de voltaje. Entonces, más bien sería algo como esto, así. Ahí está. Entonces, la pila impulsa una corriente eléctrica así. Esa corriente eléctrica viene por acá, sube y luego viene por acá. Son 15 amperes y así. Y por acá viene la corriente y regresa a la pila. Realmente el circuito o la situación sería algo como esto. Pero aquí, bueno, me dibujan como si fuera un rectángulo perfectamente unido. Pero, pues obviamente esto no podría ser porque la corriente no puede estar fluyendo sola. Necesitas una fuente de voltaje para que haya corriente. Entonces, en realidad, por aquí en esta esquina debería haber una separación de los cables para que pasen a través de la pila. Pero bueno, pues es una situación idealizada, la que aquí ellos me presentan, y así lo vamos a tomar. Como si la corriente estuviera ahí fluyendo, como si nada. Entonces dice, la espira rectangular que se muestra en la figura gira sobre el eje Y. Aquí estamos hablando de momento respecto a un eje. Esto lo podemos pensar que es como si estuviera una puerta, justamente por esto que dicen en el texto. Gira sobre el eje Y. Entonces, es como si fuera una puerta y tuviera aquí sus bisagras, una por acá, otra por acá, y entonces el eje de giro sería esta línea, que es el eje Y. Esta línea que estoy pintando en azul. Bueno, y aquí ellos trabajan en el sistema de coordenadas diferente a como yo lo he estado usando. Recordemos que en clases anteriores yo usaba X, Y, Z para arriba. En el Semansky el sistema de coordenadas lo trabajan al revés. Ponen X y Z abajo y Y es el eje vertical. Entonces, este es el eje Y. Sería el eje de giro. ¿Por qué ese es el eje de giro? Pues porque así me lo dicen. En el texto me dicen que el eje de giro va a ser el eje Y. Entonces, este rectángulo
va a estar girando ya sea así o al revés, así. Entonces, ese sería el eje de giro. ¿Qué importancia tenía el eje de giro? ¿Para qué necesitábamos el eje de giro? Lo necesitábamos para definir un vector unitario u gorrito. Y ese es un vector que tiene que quedar paralelo al eje de giro. En este caso sería paralelo al eje Y. U gorrito sería este vector. Este sería U gorrito. ¿En qué dirección va entonces U gorrito? ¿Quién sería un vector unitario paralelo al eje Y? ¿Qué vector unitario queda sobre el eje Y? J. J gorrito. En este ejemplo, U gorrito sería J gorrito. Un vector unitario paralelo al eje de giro. Entonces, bueno, esto lo vamos a usar al final, pero de una vez lo vamos poniendo. Ok, luego dice, bueno, que conduce una corriente de 15 amperes. Aquí me dibujan la corriente. Es importante que sepamos hacia dónde va la corriente eléctrica, porque si no sabemos a dónde va la corriente eléctrica, pues no podemos calcular la fuerza magnética. Inciso A. Si la espira está en un campo magnético uniforme con magnitud de 0.48 teslas en la dirección más X, y aquí hay que fijarnos en este diagrama, para ello X es este eje, el campo magnético lo vamos a dibujar en esa dirección. Entonces por acá lo voy a poner en verde, a ver si se alcanza a ver. Campo magnético va así. Campo magnético viene no sé de dónde y no sé qué es lo que está generando el campo magnético, pero simplemente es un campo magnético paralelo al eje X. Entonces son vectores que están así, que no me los dibujaron, pero yo sé que por ahí andan, y que se encuentran en toda la región. Obviamente siempre dibujamos nada más alguno representativo, pero recordemos que es un campo, es decir, una gran cantidad de vectores en todo ese espacio y paralelos al eje X en este caso. El campo magnético, si lo ponemos en componentes, sería .48i, .48i, 0j, 0k. Es un vector que está únicamente sobre el eje X y las unidades son teslas. Ese sería el campo magnético, paralelos al eje X. Ahora, como son cables que llevan corriente, el campo magnético va a ejercer fuerza sobre esos cables. Y tal como lo hicimos en el ejercicio de ayer, lo que tengo que hacer es todo este cableado, separarlo en 4 partes y analizar cada sección por separado. Entonces, bueno, ahí el texto dice, calcule la magnitud y dirección del par de torsión. Aquí usan otra palabra diferente, llaman par de torsión. Es a lo que yo le llamé momento respecto a un eje. Pues bueno, en los textos a veces usan esta expresión, par de torsión. Par de torsión. Cuando ustedes escuchen esta frase de par de torsión, deben entender que esto es momento respecto a un eje. Momento respecto a un eje. Eso es el par de torsión. Momento respecto a un eje. Que se requiere para mantener la espira en la posición que se muestra. Bueno, primero tenemos que ver hacia dónde va a girar esta cosa, si es que gira. Y ya luego, una vez que lo hayamos calculado, veremos cuál es el par de torsión que se necesita para que no gire. ¿Qué debo hacer? Separar la espira en 4 partes. Por ejemplo, esta parte que está aquí, le vamos a llamar la porción 1.
Esta de acá arriba, la porción 2. Esta otra parte de acá, la porción 3. Y finalmente esta parte de abajo va a ser 4. Entonces vamos a separar la espira en 4 partes. Este rectángulo lo vamos a analizar las 4 partes por separado. Y al final sumamos todo. Entonces vamos a empezar con el segmento 1. Para ello, vamos a poner nuevamente nuestro sistema de coordenadas, recordando que en el Szymanski lo trabajan diferente a como lo hemos trabajado, que para ellos esto es Y, esto de acá es Z, y esto de acá es X. Así trabajan ellos las 3 dimensiones. Pero eso no cambia nada. ¿Qué tenemos? Pues nuestro cable, que en esta ocasión va hacia arriba. Aquí, bueno, lo voy a dibujar en gris el cable, porque el amarillo no se ve sobre el blanco. Este es un tramo de cable. La porción 1 es esta de acá. Este va a ser el cable 1, que es el primero que vamos a analizar. Ok. Este cable tiene una longitud de 8 centímetros. Esto mide 8 centímetros. Y como vemos, la corriente eléctrica en este cable va hacia arriba. Entonces, para calcular la fuerza magnética, yo necesito el vector L. Ayer mencionamos que la fuerza magnética se calcula con la corriente L cruz B. ¿Y cómo dijimos que tenía que ser el vector L? Ayer lo mencionamos. Porque recordemos... Pues paralelo a la longitud del cable. Ahí está. Entonces, la fuerza magnética se calcula multiplicando la corriente, que esa no hay ningún problema, vale 15 para los 4 tramos. Y luego un producto cruz de L con F, con B, con el campo magnético. Esta es la formulilla que debemos usar para calcular la fuerza magnética. Bueno, pues resulta que L es un vector, como dijo el compañero, debe ser paralelo al cable y además en la dirección la corriente. Y como en esta porción la corriente va para arriba, L sería este vector. Entonces, este sería nuestro vector L. Que como es el primer cable que estamos analizando, le vamos a llamar L1 a este vector. Le vamos a llamar L1, y ahí se me movió un poco la pluma, pero ahí está, L1. ¿Cómo quedaría L1 en componentes? Pues es un vector que quedó únicamente sobre el eje Y. Su magnitud sería la longitud del cable, los 8 centímetros. ¿Cómo quedaría nuestro vector L1 en componentes? Sería 0i 0i porque no tiene componente X. Ajá. más 8 centímetros en J. Más 8 centímetros en J, que es lo que mide este cable, nada más que hay que ponerlo en metros. Entonces sería 0.08 J, y lo ponemos positivo porque va para arriba, en la dirección de la corriente. Más 0K. Ese sería nuestro vector L, y esto está en metros. Como ya tenemos L y ya tenemos el campo magnético, ya podríamos calcular la fuerza que va a sentir ese segmento. Vamos a llamarle fuerza 1. Y para calcular esa fuerza 1, lo que hay que hacer es tomar la corriente. Pero antes de ello debemos hacer el producto cruz de este vector L1 con el campo magnético. El campo magnético es el mismo para todos los segmentos. De hecho, lo único que va a estar cambiando es el vector L. El vector L va a ser diferente para cada segmento, pero el campo va a ser el mismo para todos.
¿Qué van a hacer? Hagan el producto cruz de este L1 con este campo magnético y luego lo multiplican por la corriente. Ustedes hacen las cuentas y me dicen cuánto da nuestra fuerza F1. Hagan las cuentas. Si quieren, primero hagan el producto cruz de L con el campo. Me salió de punto 576 hacia abajo. Hacia abajo, o sea, en menos Y. Ah, no, es en menos K. Ok, perfecto. Entonces, Es que como estamos trabajando siempre con el otro sistema. ajá, sí, es lo que por eso sí les comentaba que aquí el Semansky trabaja con otro sistema de coordenadas, pero no importa. Entonces quedaría 0i, 0j, menos punto 576, 576K. Y como es fuerza, va a quedar en Newton. Esa sería la fuerza que está sintiendo ese cable, que como se fijan, es una fuerza que va hacia menos K. En este sistema de coordenadas, así como está dibujado, menos K pues sería hacia atrás. Entonces esa fuerza la vamos a pintar en rojo. Y ayer dijimos, la vamos a colocar a la mitad del cable. Lo vamos a parar aquí a la mitad y la vamos a dibujar hacia allá y quedaría hacia menos Z. Esa sería la fuerza que está sintiendo ese cable debido al campo magnético. Vamos a llamarle fuerza 1. Una fuerza que va hacia menos Z y sería pues hacia atrás. Ok. Ahora, para calcular el torque o par de torsión, momento respecto a un eje, debo hacer otro producto cruz. Vamos a llamarle momento 1 es R cruz F1. Y le vamos a llamar R1. Pero ¿de dónde dijimos debería estar el R? El R debería ir de dónde a dónde. De los puntos de referencia, que en este Ajá. caso es un eje. Exacto. El eje de giro es, como lo dicen en el texto, el eje Y. Entonces, el eje de giro es esto que está aquí en azul, el eje Y. Y el R tiene que ir del eje Y a donde está la fuerza. Pero ¿qué pasa en esta situación? ¿Son paralelos? Más No, son bien perpendiculares. Más bien perpendiculares. perpendiculares, sí. Pero además, R tiene que ir del eje de giro a donde está la fuerza. Pero si ya la fuerza está directamente sobre el eje de giro, ¿cuánto sería R? Sí, No hay cero. momento, ¿no? No hay momento, porque el vector R sería del eje de giro, que es el eje Y, a donde está la fuerza. Pero la fuerza está en el eje Y. Entonces no hay que moverse y por lo tanto R1 en este caso es 0.
Y como R1 es 0, el momento 1 sería 0. En otras palabras, ese segmento no va a girar. Y es como si fuera una puerta y tú no supieras utilizar una puerta y quisieras abrirla empujando aquí. ¿Qué pasa si yo en la puerta empujo directamente aquí o acá en medio? ¿Qué pasa si yo empujo una puerta ahí? No se mueve. No gira, ¿no? Entonces es porque no hay torque. Entonces, obviamente, si tú no sabes cómo abrir una puerta y la estás empujando en el propio eje de giro, pues nunca la vas a abrir ni cerrar, porque no estarías generando ningún torque. Para que la puerta se abra, la tienes que empujar por acá. Si la empujas por acá, y si se abre o cierra, depende, pero giraría. Pero si tú le aplicas una fuerza directamente sobre el eje de giro, la puerta no va a girar. Y eso es lo que está pasando aquí. Que el campo magnético está ejerciendo una fuerza sobre este tramo, sobre el eje Y. Y como el eje de giro es el eje Y, pues entonces esto no va a girar. Entonces, nuestro primer momento sería 0. Es 0 porque el vector es 0. Y aquí le vuelvo a poner, ¿por qué R1 es 0? Porque R1 tiene que ir el eje de giro, que es el eje Y, el eje de giro, a donde está la fuerza, pero la fuerza ya está sobre el eje Y, entonces R sería 0. El eje de giro a donde está la fuerza. Profe, una duda. Ajá. Pero, ¿que no la fuerza está en el eje Z? No, está... bueno, o sea, se dirige hacia el eje Z, pero está actuando en el eje Y, ¿no? Es decir, ¿dónde actúa la fuerza? La fuerza está actuando aquí. Y ella se encuentra entonces actuando ¿en qué punto? En el eje Y. Ah, Sí. ok. Como Sí. debe ser perpendicular a, pues al vector L, ¿no? Ajá. Sí, es perpendicular a L. Entonces, es una fuerza que se dirige hacia Z negativo, pero que actúa en el eje Y. El punto de acción es este. Ahí es donde está actuando la fuerza. Entonces, ¿esta fuerza qué provocaría? Esta fuerza provocaría que en todo caso este tramo se moviera hacia Z negativo, pero no provocaría que gire. Esto no generaría ningún giro, porque el eje de giro es el eje Y. Entonces, y repito, es como si tú empujaras la puerta aquí. Si tú empujas la puerta en este lugar, pues esa puerta no se va a girar. No hay torque. Y si no hay torque, y si no gira, es porque no hay torque. Y no va a girar porque estarías empujando directamente sobre el eje de giro. Entonces, para que la puerta gire, tendrás que empujar, pero por acá, alejándote del eje de giro. Ahí ya sí habría una distancia entre el eje de giro y la puerta, y la fuerza. Y entonces eso sí generaría un torque. Ok, bueno, pues ese primer tramo no genera torque. Y ahora vamos a analizar el otro tramo. Nada más que ya casi nos acaba el tiempo. Para que no nos quedemos a medias, aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Y ya el día de mañana, no, mañana no los veo, el día viernes terminamos este ejercicio y vamos a ver una fórmula general que me va a permitir calcular el torque sin tener que analizar tramo por tramo. Pero primero lo vamos a hacer tramo por tramo y ya luego vemos la fórmula general, que es siempre que tengan rectángulos o círculos, hay una fórmula que me da directo el torque. Pero para poderla deducir, tenemos que aprenderlo a hacer primero por partes. Entonces, nos vemos el día viernes. Que tengan buen día. Cuidaros. Sale, profe, hasta luego. Sale, profe, gracias. Sale, profe. Sale, profe, gracias. Sale, profe, gracias. Nos vemos. No se les olvide que ya está la tarea. También vayan trabajando en la tarea. Si tienen alguna duda, pues me dicen.